Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces seguía Jesús enseñando a los principales fariseos que lo habían invitado. Sí, la lección apuntaba a la humildad y a dar a quien no pudiera dar retribución en esta tierra. Vamos a desarrollar este mensaje en los 3 siguientes puntos. Primero, cuando das a alguien que te corresponde. Segundo, cuando das a quien no tiene cómo corresponderte. Y tercero, y serás bienaventurado. Primero, cuando das a quien te corresponde. Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. El ser humano, cuando da, de una u otra forma espera retribución. Posiblemente ya algunos de nosotros invitando a nuestros amigos, hermanos o parientes a comer. Lo podemos hacer por varias razones. Los amamos y apreciamos, y ese sentimiento nos lleva a hacerlo. Invitamos a amigos quizás para retribuirles un buen gesto que ya ellos hayan tenido con nosotros, o podríamos quizá hacer este tipo de invitaciones con una intención disfrazada. Es decir, queremos invitarles, pero en el fondo buscamos alardear nuestro poder adquisitivo, quizá la intención de obtener algo a cambio o el propósito de parecer o lucir bien ante ellos. Sí, allí de todas formas, de manera emocional, esperamos una retribución que emocional o material finalmente recibimos del mundo. Esto no quiere decir que no tengamos este tipo de detalle con nuestra familia. Es importante hacerlo, pero con una intención limpia de no esperar esa retribución humana. Podríamos refutar, pero si nuestra intención es limpia, entonces preguntémonos: si hay alguien en casa que ha tomado malas decisiones a nivel económico o que está pasando por una situación difícil, ¿le invitarías a cenar con el mismo gusto? En Colombia hay un dicho del argot popular que reza: al caído caerle. Entonces esto significa que si una persona está pasando por una situación económica o de cualquier índole difícil, empezamos a excluirla de los programas que hacemos por no tener a esta persona como aportar, y a veces hasta le criticamos por no estar trabajando o hacer lo que le corresponde. El Señor nos dice que no solo invitemos a la familia, pero desafortunadamente a veces no hacemos eso ni siquiera con la familia. O lo hacemos con interés. Por ejemplo, en Navidad, cuando le compramos un regalo a alguien, de acuerdo con el tamaño y el valor de la retribución que sabemos podemos esperar de esa persona. Es decir, doy un buen regalo a esta persona porque sé que esta tal vez me dará un buen regalo de vuelta también. Aquí en la tierra, con los detalles que damos, si lo hacemos con los conocidos, especialmente con aquellos que tienen cómo retribuirnos, entonces el Señor nos invita a ir más allá, porque la retribución y el pago que recibimos en esta tierra finalmente es temporal. Cecilia trataba de invitar a sus hermanos a almorzar con cierta frecuencia los fines de semana. Eran 5 en total. Y solían comer juntos los fines de semana y hacer algunos programas juntos con sus familias. Cada uno tenía su familia, empleo y algunos negocios. Cecilia trataba de tener mejores invitaciones con el hermano que mejor estaba económicamente y del que a su vez recibía detalles y otras invitaciones en cierta forma como retribución. Segundo, cuando das a quien no tiene cómo corresponderte.
Dice en su palabra Jesús: cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Jesús entonces les dice: no invites a alguien que puede retribuirte. Y cuando hablamos de retribución, nos referimos a retribución física, pero también emocional. Feliz serás, dichoso serás, bienaventurado serás si invitamos a alguien que no puede pagarnos. Pero aquí hay que tener cuidado. Si invitas a alguien en necesidad y le cuentas a todo el mundo o tratas de hacerlo notorio, ya recibiste retribución acá en la tierra, no directamente de la persona, pero si te valiste de la persona y su situación de necesidad para inflar tu ego, ya esa fue nuestra retribución. Entonces, cuando demos un banquete, invitemos a pobres, lisiados, cojos y ciegos, invitemos a aquellos que están en necesidad, sin esperar nada a cambio. Y no solo eso, entre más anónimo el detalle, mejor. ¿Alguna vez a alguien le preguntaron: ¿estaría dispuesto a lavarle los pies a un adulto mayor? Esta persona respondió: sí, claro. ¿Todos los días? Respondió: sí, ¿por qué no? Y sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Hoy el Señor nos llama a invitar a Jesús, invitando a sus pequeños. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Se celebraría el cumpleaños de una de las hermanas de Cecilia. Todos los hermanos recogerían una cuota económica para esto, pero Nelson, uno de ellos, se quedó sin empleo y se encontraba pasando por una situación difícil. A varias invitaciones iba con vergüenza de no poder aportar en la misma medida que los demás. Cecilia lo miraba con desdén y muchas veces lo criticaba diciendo que era un descarado. La esposa de Nelson tenía la costumbre de 1 o 2 veces por semana empacar un almuerzo y darlo a una persona que viviera en la calle. Cierto fin de semana, los hermanos de Nelson planearon ir a una finca cercana. Nelson quería ir, pero el aporte que podía dar lo usó para comprar el medicamento de una de las personas a las que ayudaban con los almuerzos, puesto que estaba muy enfermo. Nelson le indicó a Cecilia que no podría ir, y ella pensaba que era un descarado, que lo hacía buscando que le invitaran. Y tercero, serás bienaventurado. Y entonces en su palabra dice Jesús: te pagarán en la resurrección de los justos. Nelson sentía la rabia de su hermana, pero ni iría ni diría nada sobre la razón por la cual no iría esta vez. Había aprendido de Dios a orar por los enemigos, a dar la ayuda buscando solo la recompensa eterna de Dios. Te pagarán en la resurrección de los justos, pensaban Nelson y su esposa en cada momento que anónimamente daban un plato de comida. También trataban de asistir a adultos mayores que vivieran solos y necesitaran ayuda. Aunque ellos mismos se decían que pensar que una persona que pudo almorzar sin tener con qué, gracias a la provisión de Dios, ya era en sí misma una recompensa. El pasar por una situación difícil les ayudó a entender que muchas veces las personas de la calle son juzgadas y señaladas injustamente, como ellos eran juzgados por Cecilia. En todo caso, fuere cual fuere la razón de la situación de calle de una persona, a ellos no les correspondía juzgar, sino amar, servir y orar, especialmente de manera anónima. ¿Estaríamos dispuestos a hacer algo por alguien sin publicarlo a nadie, entre Dios y tú, y recibir tu recompensa en la eternidad? Qué grandes lecciones las que dio Jesús en la casa de los fariseos. Hemos visto en los otros evangelios que primero les habló de poner el amor por encima de la ley cuando curó a un enfermo en sábado. Luego habló de ocupar los últimos puestos en lugar de querer ocupar los primeros. Y hoy les habla de invitar a aquellos que sabemos que no tendrán con qué retribuirnos. Jesús hoy nos recuerda que el amor, la humildad y la ayuda desinteresada a nuestro hermano cuenta y se pagará en los últimos días. Oración.
Hoy, Padre de amor, te damos gracias por tu palabra que nos exhorta y nos saca de este egoísmo en el que a veces mantenemos sumergidos. Enséñanos humildad, enséñanos amor y te pedimos que nos guíes en cada paso que demos. Nosotros mismos, pobres, necesitados, todos los días tenemos la posibilidad de sentarnos a la mesa contigo, de compartir contigo. Gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre bueno. Ponemos este día en tus manos, todas las familias que escuchan la reflexión de este Evangelio, especialmente a todos nuestros niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.